Ok. Buenos días, soy Jazmín Gómez Miranda, estudiante del sexto trimestre de la carrera de Comunicación Social, y me encuentro el día de hoy con el señor José Francisco Núñez López, a quien realizaré una pequeña entrevista para saber un poco de la experiencia en el movimiento estudiantil, su experiencia en el movimiento estudiantil de 1968. En este caso, yo vengo de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Xochimilco. Señor Francisco, vi que en su foto en su foto que tiene usted de perfil en Facebook, estaba una foto de Ciudad Universitaria. ¿Allí fue donde usted estudió? Sí, yo soy médico, egresado de la UNAM, generación 74-80, y estudié en el CCH Naucalpan. Fui la generación fundadora del CCH Naucalpan en el 71, y en el 68 yo estaba en secundaria, ya en tercer año de secundaria, a mis 14 años. ¿Hace cuántos, perdón? Tenía yo 14 años, en el 68. ¿Usted todavía ejerce la carrera? ¿A qué se dedica? A la medicina deportiva, básicamente con fútbol americano, aquí en Puebla, con chavos y niños. Muy bien. Ayer que lo contactaba para la entrevista, me comentó que tenía 14 años cuando surgió el movimiento del 68. Supongo que iba en la secundaria, ¿no? Así es, así es. Y también me dijo que vivió el movimiento a través de sus hermanos. Así es. De mis hermanos. ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Mandé? ¿Cuántos hermanos tiene? Bueno, tengo 5 hermanos. El mayor fue el que más estuvo metido en el movimiento. Y amigos, o sea, amigos de mis amigos mayores, que sí estuvieron en el movimiento pues de manera más presencial. Y posteriormente pues me convertí en un investigador del movimiento, que fue un movimiento que a los jóvenes nos abrió muchos panoramas, ¿no? Uno, el de un gobierno represivo, el de un gobierno intolerante, y pues todo el trayecto del movimiento, que tiene muchos aristas, Yasmín. Yo sí quiero comentar que del movimiento se han colgado muchas personas que actualmente son políticos o son funcionarios y demás. Hay muchos mitos, muchos mitos, que ojalá podamos platicarlo y dar una versión desde otro aspecto, ¿no? Que tiene mucho que comentarse. Ok. Su hermano mayor, que fue el que me dice que se involucró en el movimiento, ¿él también estudió en la UNAM o dónde estudiaba? Él estudió en una escuela en la Boca 7, empezó ahí, y luego entró a la carrera al ISEC, una escuela de Administración y Contaduría. Y desde ahí, pues, participó, pues, muchos de ellos por los amigos, o sea, muchos de los manifestantes quizás iniciaron con los amigos yendo y se fueron poco a poco involucrando en el movimiento, ¿no? Ok. Sabemos que en la década de los 60 surgen como diferentes visiones o formas de pensar que pues reformaron a los jóvenes, ¿no? El pensamiento que ellos tenían, como la liberación sexual o el movimiento hippie, la revolución cubana, o la represión que hacían los gobiernos, ya sea estudiantes o otros movimientos. ¿Cuáles eran las ideologías que a usted y a sus hermanos los inspiraron para unirse a este movimiento? Mucho fue, como tú lo mencionas, esa rebeldía por el movimiento hippie, definitivamente, que fue un parteaguas pues, para la juventud. Por ahí alguien decía que la revolución empezó desde que la gente dejó de usar ropa interior blanca y se ponía roja, amarilla, negra, porque había un orden establecido. O sea, en secundaria pues era obligatorio el corte a la broche, o sea, el corte militar. Los maestros pues eran una autoridad siempre. Los jóvenes no tenían pues como derecho a reunirse, a manifestarse de cualquier manera. La guerra de Vietnam fue otro parámetro, Yasmín. Ese año 68 es muy interesante porque hubo muchos movimientos en todo el mundo. Hubo movimientos en mayo en Francia, que ahí fue quizás donde entró todo, y de ahí se extendieron a Berlín, a Hamburgo, a Japón, Sudamérica.
Estados Unidos, por la guerra de Vietnam, hubo manifestaciones que fueron reprimidas brutalmente por la policía y por el ejército. Y eso se reflejó en México con un gobierno priista, autoritario, y también previamente movimientos sociales en el país, como el movimiento de médicos en el 65, el movimiento de los estudiantes en Chihuahua, en Madera, que hubo 14 muertos al querer tomar un cuartel en Chihuahua, en la porción de Madera, la toma del ejército por la Universidad Nicolaita de Michoacán, ahí entró el ejército, y la guerrilla rural en Guerrero, con Genaro Vázquez Rojas, y, ay, se me fue el otro nombre, Otón Salazar. También ya los ferrocarrileros en México, hubo encarcelados en el 58, hubo una huelga de electricistas, mataron a un líder rural, Jaramillo. Entonces, realmente fue una efervescencia política que se vino a dar en estos meses de julio a octubre en México, que fue cuando empezó todo en el mes de julio. Sí, sí, precisamente, bueno, hay registros de que este movimiento surgió por el conflicto estudiantil del 22 de julio en el 68 entre estudiantes de la vocacional 2 y 5 y una prepa de la UNAM. Sabemos pues que este evento pues el gobierno intervino y reprimió a los estudiantes pues de manera violenta, incluso pues se metió a las escuelas, ¿no? Sí, fíjate. Entonces, mira, esa prepa era incorporada a la UNAM, no era de las prepas de la UNAM 100%, se llamaba la prepa Isaac Ochoa Terena y estaba en la Ciudadela. Ahí hubo un pleito, como tú dices, de chavos, que se peleaban una semana sí y otra no, normal, entre comillas, pero entonces el 22 de julio se pelean y al día siguiente, el 23, llega Granaderos a golpear a medio mundo, maestros, se meten en las escuelas, golpean maestros y ahí empieza realmente todo el movimiento estudiantil. ¿Cree usted que si el gobierno hubiera tomado otro enfoque diferente al movimiento, el movimiento no hubiera existido? O sea, que si no hubiera habido esta represión en ese momento, ¿el movimiento no hubiera surgido? Yo creo que no, porque mira, después del 23 de julio hay 3 días de tranquilidad y se convoca una marcha el 26 de julio, convocada por el Partido Comunista para festejar la Revolución Cubana y por el POLI para protestar por lo que pasó en Las Bocas. En esa marcha de julio 26, pues empieza la marcha y de repente alguien decide que hay que ir al Zócalo por Avenida Juárez y ahí se armó un problemón gravísimo porque vienen granaderos golpeando otra vez a estudiantes y definitivamente yo creo que ese inicio pues pudo haberse evitado y quizás no hubiera pasado tantas cosas si el gobierno dice, bueno, pues están peleando de vuelta, pues ahí normal y no hacen esa represión tan brutal, ¿no? Usted me dijo en un mensaje que lo habían perseguido el 26 de julio en la manifestación que me está mencionando. ¿A cuáles manifestaciones asistió? ¿Me puede contar un poco más de eso? Sí, mira, yo fui, bueno, mi secundaria, la 3, estaba en Avenida Chapultepec y Bucareli, muy cerca de la Ciudadela. Entonces, pues ese día, pues, los chamacos de secundaria, pues andábamos normales en la calle y de repente, pues se deja venir, pues, un grupo de granaderos y de estudiantes y de gente y todo el mundo tuvo que correr, o sea, tuvimos que correr porque los granaderos, pues yo no sé si tenían la orden de reprimir o fue una puntada de los mismos policías o de sus directivos. Y de ahí empezó todo, o sea, estuve en la manifestación del silencio, viendo la manifestación. O sea, yo no quiero mentir porque hay gente que dice, yo fui, yo hice, yo me paré de cabeza en Tlatelolco. No es cierto. O sea, yo estuve viendo la marcha y me impresionaba la cantidad de chavos, de muchachas, de gente que empezó a sumarse al movimiento y sobre todo la cantidad. Yo creo que el gobierno jamás dimensionó
que un problemita como el que se suscitó en julio 22 se convirtiera en un verdadero movimiento social a nivel Ciudad de México, y también pues intervino Chapingo, más universidades se sumaron a la huelga y todo. Entonces sí fue un movimiento muy fuerte, Yasmín. Yo quisiera, no sé si te parezca bien, hacer una cronología, o que la fuéramos viendo la cronología. Viene julio 26, que fue la manifestación que te comento, y en julio 27 el ejército decide salir a las calles por petición del regente de la ciudad, que se llamaba Corona del Rosal, era el regente. Supuestamente, ves que antes las prepas estaban en el centro de la ciudad, la prepa 1, la prepa 2, en lo que era el Zócalo, muy cerca. Entonces llegó el rumor al gobierno, al menos ese fue el pretexto, que hay una foto por ahí que te mandé, que entra el ejército porque los estudiantes iban, según ellos, a tomar las armerías de la ciudad del centro. Antes en México se vendían pistolas y rifles y demás, ¿no? Entran los militares contra los estudiantes, una respuesta desproporcionada, ¿no? Porque eran chavos haciendo ahí sus protestas. Se encierran en prepa 1 y alguien decide con una bazuca soltar un disparo a la puerta de San Ildefonso y la destruye, de una bazuca que truena contra una puerta de madera, que aparte de una joya artística en su tallado, destrozan la puerta, entran de vuelta los militares y a pegarle a todo mundo, ¿no? O sea, fue una escalada de violencia pues creciente. Sí. Ya estaban quemando los estudiantes camiones en las calles, eso también hay que mencionarlo como una protesta. Te voy a mostrar más fotos de esas quemas de camiones. Entonces, julio 27, entran a la prepa desde el centro, y la UNAM, con su rector, el ingeniero Barros Sierra, protestan por la violación de la autonomía universitaria y convocan una marcha el 1 de agosto. ¿Sí? Entonces, el rector convoca una marcha para el 1 de agosto y se unen los politécnicos, o sea, se hace un grupo que era casi imposible que se fusionaran, de polis y universitarios, y marchan de CEU por insurgentes, pero le piden a Barrios Sierra que no llegue al Zócalo porque ya están ahí los soldados en Félix Cuevas, Liverpool e insurgentes esperándolos, y se regresan por la Avenida Universidad hacia CEU. Entonces, pues de ahí se prende la mecha estudiantil, como te digo, a nivel nacional, ¿no? Sí, igual para seguir con la cronología que usted me cuenta, bueno, les comentamos a la gente que vaya a ver la entrevista, que en agosto se creó un Comité Nacional de Huelga y surgieron como distintos movimientos en la ciudad para buscar como adeptos, recaudar fondos y continuar con las manifestaciones. ¿Usted participó en alguno de estos comités o participaba en recaudación de fondos o solamente fue a las marchas que me comenta? Fui a las marchas y varios de mis compañeros sí estaban ahí en el movimiento, compañeros que conocí después, de economía, sobre todo, de ingeniería, y la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? que era la más aguerrida, economía y ciencias políticas y sociales. Se organiza el Comité Nacional de Huelga con representantes de todas las facultades. Inclusive Chapingo también manda su representante, el Poli manda representantes, el difunto Sócrates Miranda, Campos Lemus, Sócrates, manda mucha gente. La doctora Ifigenia Martínez Navarrete, recién premiada, también fue parte de ese Comité Nacional de Huelga. Y de ahí sí se organizan brigadas y los chavos empiezan a ir a fábricas, a mercados, a escuelas, a botear, o sea, a pedir dinero para hacerlos la propaganda, Yasmín. Y algo muy interesante que a ti en la carrera de comunicación hay toda una cultura y una obra de pósters que hacían con stencil
impresionante. O sea, creo que valdría la pena por ahí le investigaras la cantidad de carteles que se hicieron y que han permanecido a través de 50 años y siguen vigentes, ¿no? O sea, es muy interesante esa parte del movimiento. Empieza con el boteo y, pues, como te digo, a refaccionarse económicamente, pues, para las guardias y todo, ¿no? Bueno, siguiendo, el 27 de agosto hubo como una manifestación masiva y un plantón frente al Zócalo. Y bueno, en el cual fue como muy impactante que al siguiente día el gobierno salió con tanques, ¿no? Del ejército. Sí, hubo antes otra manifestación el 13 de agosto y en agosto 27 llegan al Zócalo las diferentes marchas, se establecen ahí y pasan dos cosas muy curiosas, Yasmín, que mucha gente quizás olvida. Una, te mandé foto de dos estudiantes de medicina que se trepan a la torre de catedral, al campanario, y echan a andar a vuelo las campanas. Y catedral, con permiso del cura que estaba ahí a cargo, enciende sus luces. Entonces, de ahí se agarró mucha gente para decir que habían profanado a la iglesia con las campanas y las luces, ¿no? Esa noche deciden establecer guardias en el Zócalo. Y es interesante porque, mira, hay mucha información que no está clara. En esa noche de agosto, Sócrates Campos Lemus y otros estudiantes le preguntan a la gente que si querían diálogo, dónde fuera a ser. Y la gente, pues ya sabrás, prendidísimos, en el Zócalo, el 1 de agosto, el 1 de septiembre. Y fue una locura, porque pues, el presidente jamás iba a salir al Zócalo a dialogar. Se quedan en la noche y a la 1 de la madrugada empiezan, hay un micrófono desde Palacio: jóvenes, por favor, retírense, miren, vamos a salir a retirarnos, por favor, salgan. Y de repente, como en película de terror, se abren las puertas de Zócalo y salen tanquetas y tanques a corretear a los estudiantes. Y los chavos estaban afuera, te lo digo porque me lo contó gente que estuvo ahí y yo lo he leído en varios libros. Estaban tocando la guitarra, hicieron fogatas, cantando canciones revolucionarias, jugando a Doña Blanca, o sea, una cosa que no tenía que ver nada con querer tirar al gobierno, sino era manifestarse y decir: aquí estamos, háganos caso. Y sí, salen los tanques, rompen el meeting, y en la mañana siguiente alguien sube una bandera rojinegra a la bandera del Zócalo. A alguien se le ocurrió y la trepan a la bandera, y otro escándalo, ¿no? Y el gobierno del DF convoca a una marcha de desagravio a la bandera. Y llegan contingentes de burócratas a protestar, pero también estaban los estudiantes. Y se vuelve a hacer otro meeting ahí porque los estudiantes convencen a los trabajadores y se le voltea al gobierno su manifestación, ¿no? Y otra vez salen tanques a romper esa manifestación. Me comentaba antes que asistió a la manifestación del silencio, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Y en este caso, bueno, el mismo mes de septiembre fue cuando, bueno, el gobierno tomó a la Fuerza Ciudad Universitaria y el casco de Santo Tomás. Fue donde persiguió y encarceló a algunos líderes del movimiento. ¿Qué nos podría decir respecto a ello? Mira, el movimiento empezó a crecer y el gobierno se dio cuenta que tenía una bomba en las manos, ¿no? Y en septiembre 18 deciden tomar Ciudad Universitaria. Ahí eran las asambleas, que era el nombre que se usaba, donde se juntaban todos los líderes de las diferentes facultades y gente de sindicatos y demás en el auditorio Justo Sierra, que ahora se llama Che Guevara, creo. Y pues en plena asamblea llegan los soldados, el ejército,
y entran a CEU en la noche, a las 10 de la noche, 11 de la noche. Muchos estudiantes pudieron escaparse porque pues, se dieron cuenta del cerco que había y huyeron. A otros no. Te mandé fotos hay fotos muy bonitas por la fuerza que tiene de mujeres estudiantes custodiadas por soldados caminando en rectoría. Van caminando pues, y se las llevan en camiones, ¿no? Eso fue la universidad. También pasó algo curioso, Yasmín, que también hay que saberlo. El 15 de septiembre, los estudiantes en CEU deciden dar el grito de independencia. Creo que lo dio Eberto Castillo, no me creas, pero dan el grito de la independencia en CEU. Y hace una verbena, una kermés ahí en la noche. Entonces el gobierno decía, se está haciendo esto de control. Toman CEU y las escuelas del Poli, Zacatenco, sobre todo Santo Tomás, el casco, son tomadas literalmente a sangre y fuego en septiembre 23. Si alguien puso muertos en movimiento, fue el Poli. O sea, los politécnicos se defendieron en sus escuelas literal como guerrilleros, como perros de pelea, defendiendo sus escuelas. Ahí entraron los soldados a balazos. Primero llegaron los policías, los granaderos, no pudieron, llegaron los soldados, les costó un gran trabajo entrar y fue una toma del casco muy violenta, llena de sangre y de muertos, ¿no? Septiembre 23. Y en cuanto a la manifestación del silencio, ¿cómo fue su experiencia? ¿Con quién acudió? ¿Con quién se juntó para participar? Con amigos de la secundaria. Había papás de mis amigos que estaban en el movimiento, y eran los que nos abrían los ojos, ¿no? De por sí, Yasmín, los chavos, como que decíamos, yo veía fotos de la represión de granaderos que te mandé, pegándole a los estudiantes. Decía, ¿por qué les pegan? O sea, no están haciendo nada grave ni son delincuentes. Y sí fue una hazaña muy fuerte con la que trataron a los estudiantes. Inclusive los soldados en las prepas, a culatazos, a golpes en el estómago, a cosas muy fuertes. Y uno decía, ¿por qué hacen esto? O sea, realmente, pues son chavos, o sea, son chavos quizás mayores que yo, 4 o 5 años, le están pegando sin razón. Entonces, pues fuimos ahí por el Cine Robles, si mal no recuerdo, y verlos pasar y decir, híjoles, son muchísimos contingentes de todas las facultades, de las vocacionales, de la Ibero, se sumaron, y mucha gente, Yasmín, del pueblo, o sea, señoras, obreros, chavos, creció mucho el movimiento, y yo creo que también el gobierno dijo en la torre, algo está aquí pasando. ¿Usted o sus familiares asistieron a la plaza de Tlatelolco el día 2 de octubre? Mi hermano mayor, o sea, mis papás no estaban enterados que mi hermano andaba ahí metido, o sea, porque como que también uno decía, ni les decimos, pues ¿para qué, no? Entonces, mi hermano sí estuvo ahí. Y algo que también hay que dejar bien en claro, Yasmín, porque mucha gente me lo ha dicho, que estuvieron. Los soldados, algunos soldados, nos ayudaron a salir. O sea, muchos soldados nos guiaron para no entrar a la plaza, donde estaba la balacera. Para mi hermano fue una experiencia traumática. Yo me enteré de que había ido a la plaza como, no sé, años después, que platicando, ves que yo escribí un libro sobre la plaza. Sí, sí, sí. Y cuando me dijo, es que yo estuve ahí, y digo, ¿cómo crees, Vicente? O sea, ¿y por qué no lo dijiste? No, porque no quise decirle a nadie, pero también por lo que vi en la plaza que aún no proceso. Yo imagino que él vio, pues, cadáveres tirados. Él salió cuando empezó la balacera, lo sacaron los soldados, pero no pudieron salir de la plaza de inmediato. Entonces yo imagino que vio cosas ahí
que lo marcaron mucho, ¿no? Otros amigos que también fueron y que la libraron. No tengo ningún amigo muerto, o sea, ¿para qué mentir? Pero somos gente que estuvo ahí. Y hay una gran confusión en lo que pasó realmente, Yasmín. Hay quien dice que los soldados fueron a matar gente. Claro que hubo muertos, por supuesto que hubo muertos. Pero si vemos las fotos de los soldados en diferentes ángulos, están tirando hacia arriba, o sea, están tirando hacia los niveles altos del edificio Chihuahua, porque al parecer también, por muchas versiones de gente que estuvo ahí presente, los balazos se empezaron de arriba hacia abajo. Sí, sí, hace poco una de mis compañeras asistió a la, a la Plaza de Tlatelolco cuando fue la conmemoración del movimiento, y Ajá. una de sus experiencias contó que, bueno, una de sus experiencias encontró un señor que contó que los soldados los subieron al coche y los dejaron en Reforma porque precisamente les dijeron, pues yo no quiero participar en esto y pues córranle, ¿no? Y Así pues se es. echaron a correr. Sí, 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 sí. Ahora, no olvidemos que en ese día se dividió el ejército en dos grupos. El batallón Olimpia, integrado por militares vestidos de civil, con un guante blanco en la mano, o un pañuelo blanco, también te mandé fotos, y el ejército tal cual, los uniformados. Los que llegaron al tercer piso de Chihuahua fue el batallón Olimpia, a detener a los estudiantes. Y ahí, cuando estaba esa detención de los estudiantes, empezó la balacera hacia abajo y pues obviamente tiraron para arriba. Hubo francotiradores, o sea, hubo muertos en departamentos, edificios, y está documentado, o sea, no es invento mío, hay cadáveres levantados en edificios, en departamentos de edificios alrededor de la plaza. O sea, no era gente que estaba en la plaza, en el meeting. Hay muchos diagramas contradictorios de los balazos de los francotiradores hacia diferentes lugares, ¿no? Entonces ahí hubo una cosa muy, muy extraña. Yo no defiendo a nadie, o sea, no puedo decir qué pasó realmente, pero que hubo una gran confusión entre las Fuerzas Armadas uniformadas y el batallón Olimpia, la hubo. Eso está claro para todos. ¿Hubo un antes y un después para usted en el movimiento? ¿En lo personal o a nivel país? No, bueno, de manera personal. Sí, sí, o sea, una fue darme cuenta que nuestro país tenía un gobierno sumamente represor, que manifestarse no era permitido, que no era correcto. Después entré al CCH, o sea, y ahí pues se acabó de confirmar que hay que protestar, ¿no? Que hay que abrir la boca, que hay que denunciar, que hay que hacer cosas. Sí hubo un cambio muy importante, y creo que en muchos, o sea, creo que muchos de los que nos tocó este movimiento, pues tratamos o decidimos hacer un país o una sociedad mejor, ¿no? Obvio, muchos de los líderes estudiantiles, pues, se olvidaron de lo que habían vivido. Hay personajes, y lo tengo que decir, como Paco Ignacio Taibo II, que es el gran farsante del movimiento. Él salió septiembre 24 de México, su papá, que era un escritor pues muy renombrado, lo mandó a España porque sabía que iba a haber una represión. Y él huyó, o sea, Paco Taibo huyó del país, y pues, y hay más, ¿no? Gente que encontró trabajo en el gobierno, en la SEP, en diferentes instituciones. Quizás para mí el más congruente de los líderes fue Luis González de Alba, no sé si lo ubicas. Él se suicidó el 2 de octubre de hace 3 años en su casa en Guadalajara, pero sus obras y su congruencia con el movimiento creo que es lo más rescatable
de los líderes de ese año, ¿no? Entre otros. Y a nivel país, ¿cuál fue el antes y el después? Bueno, bajo su criterio, su visión. Yo creo que sí, mucha gente se dio cuenta que se podía protestar, se aperturó las manifestaciones, ya era más fácil manifestarse, ya había la violencia que hubo, aunque en el 71, o sea, tan solo 3 años después, hubo el Jueves de Corpus, donde hubo de vuelta represión por fuerzas paramilitares, igual, ¿no? Contra gente del poli, básicamente, en la normal de MJ Cuba. Yo creo que sí hubo cambios, o sea, mucha gente se concientizó, mucha gente se dio cuenta que las cosas deben de cambiar. Vas a ver los encabezados de la prensa de esa época, eran así como de película de terror, ¿no? Totalmente parcializados. Sí se abrió mucho la sociedad a un cambio, pues, en el orden del gobierno, ¿no? Hoy en día hay algunas personas que consideran que las marchas para conmemorar el movimiento se convirtieron como en algo diferente o que son utilizadas por los estudiantes para desperdiciar su tiempo o incluso no ven el objeto de realizarlas porque ya pasó el suceso. Bueno, estos y otros calificativos podemos verificar en algunos usuarios de redes sociales, no en todos. Pero, ¿qué le diría respecto a estas declaraciones o comentarios? Yo diría más que hacia los que declaran, lo comentaría sobre los manifestantes, ¿no? Actuales. O sea, cuando yo veo que se convierten en marchas de la sin razón, que muchos no saben ni qué pasó el 2 de octubre, y que maldicen a Díaz Ordaz y que queman policías y demás, que se enmascaran. O sea, a lo mejor ya, como dicen, ya dimos el viejazo. Yo tuve las fotos de las marchas y la gente va sin máscaras. O sea, la gente no se escondía, la gente se manifestaba. No había violencia, o sea, fuera de las quemas de camiones, que pues sí fue un hecho que existió, pues la gente caminaba, marchaba y no pasaba nada. Los 2 de octubre actualmente para mí se ha convertido en una protesta sin razón porque se perdió la esencia, ¿no? La esencia de luchar por una sociedad justa, de manifestarse libremente. Y sí, para mí ha sido así como medio impactante el ver que ya es un desorden en las marchas total, ¿no? O sea, no hay una congruencia entre, ¿por qué protestas? No, por los 2 de octubre. ¿Y qué pasó? Pues mataron a cientos de estudiantes. Tampoco, o sea, no fueron cientos. O sea, hay muchos mitos que tienen que romperse, pero que a mucha gente le conviene que sigan existiendo, pues para tener su hueso en el gobierno, ¿no? Bueno, en este caso, como ya nos había dicho, usted escribió un libro que se llama Los Años Rotos. ¿Nos puede contar un poco más de este libro? Sí, mira, yo en mi formación profesional hice mi internado como médico en el Hospital Juárez en el año 79. El Juárez se cayó en el siglo 85 con tan solo 10 años de construido. Se cayó por la corrupción, se cayó por la negligencia, se cayó por la ceguera brutal de las autoridades que dijeron, ese hospital también se dañó desde el 79, no, desde el 79 se dañó, lo tenía que haber desalojado. Y dijeron no, le pusieron sus parches de yeso, resanaron y siguió funcionando. En ese hospital, en el sismo, fallecieron 1,100 personas. 1,100 personas. Mi secundaria, la 3, que se construyó de vuelta en 70, también se cayó en 85, igual por negligencia y demás, ¿no? Entonces, para mí, tantas muertes tan injustas y tan evitables me daban mucho coraje. Siempre fui muy, pues como dicen ahora, contestatario, ¿no? Y viene el 68, que también para mí marcó mi vida por toda la injusticia, por todo lo que pasó, y las elecciones del 2012, con un PRI todavía fortalecido, ¿no? Y me decidí a escribir este libro
usando información mía de investigación y también información de testigos vivos. O sea, por eso te digo que aunque no viví el movimiento de cerca al 100%, sí mucha gente de toda mi confianza y de toda mi credibilidad me contaron de lo que vieron, oyeron y sintieron, ¿no? Hay una historia de un entrenador mío, yo jugué fútbol americano, el coach Dario Canseco, ya fallecido, que pues estaba en CEU el día que tomaron las instalaciones. Él sí está en el movimiento y lo detuvieron. Y en mis investigaciones ahí, ya sabes, ¿no? En internet y todo, veo una foto de los detenidos en CEU y está mi coach, o sea, el coach Canseco. O sea, experiencias muy padres de gente que tuve cerca, que estuvieron ahí presentes, ¿no? Entonces, escribí el libro, que es una crítica hacia el sistema político, el sistema social, los medios de comunicación, que para mí son el peor cáncer de nuestro país por el manipuleo de la información y todo lo que sabemos que hay, ¿no? Y escribí el libro, o sea, lo hice de manera no novelizada, para no hacer un texto monótono o técnico, sino que fue una novela con los hechos de esos 3 años, que yo le puse por eso los años rotos, ¿no? Que marcaron nuestro país de manera importante. También, bueno, me comentaba que tiene una recopilación muy grande y organizada de fotos, artículos, libros, bueno, del movimiento del 68. ¿Cómo y por qué surgió esta colección? Y también otra pregunta, si solamente incluye del movimiento del 68 o hay también de otros sucesos. No, únicamente es el 68. Esta recolección pues la empecé a hacer desde hace tiempo, porque te digo, es un tema que me apasiona, todo lo que pasó en el 68, y ves fotos hermosas en el contexto artístico de lo que te genera, ¿no? Ves a chicas de la Ibero en manifestaciones, todas arregladitas, gritando consignas, ves a viejitas, o sea, a señoras mayores con sus nietos marchando. ¿Ves la brutalidad? Te voy a mandar un video que hice en YouTube con la música de Revolución de los Beatles, de toda la violencia que se dio sobre los muchachos. O sea, una violencia que yo decía, no les peguen, o sea, no les peguen así, no son animales. Entonces, ese libro en sí, una amiga que lo leyó, ya una mujer mayor muy, muy querida, me dice, Paco, estás muy enojado cuando escribiste. Digo, sí, efectivamente. Estoy muy enojado por cómo pasan las cosas en nuestro país y que siguen pasando, por desgracia, ¿no? Esa es la historia del porqué de los años rotos. Y otra cosa, bueno, ya dentro como de una pregunta personal, ¿cuáles son por eso le comentaba de sus 3 fotos preferidas o alguna que sea como, no sé, especial? Bueno, o algunas que sean especiales para usted. Ok, hay una que es una marcha donde van en el frente un grupo de muchachas gritando con un entusiasmo, una frescura, un coraje, unas ganas de querer cambiar las cosas, porque van a ir marchando y se ven atrás mantas y consignas, ¿no? Otra foto, pues la de los chicos en el campanario, que por cierto uno de ellos resultó ser, me enteré hace poco, uno de los que está en la foto, Guillermo Escalante, él es economista, y él se trepó a las torres de catedral, a las campanas. Y la última quizás es la foto ya fallecida de una chica, la famosa edecán de la Olimpiada, no sé si sepas esta historia. No sé. Ella se llamaba Regina Teuscher-Kruger, era hija de alemanes, de médicos alemanes, y estudiaba medicina, y era edecán de la Olimpiada. Ella va a la marcha del 2 de octubre con una amiga, y pues le toca fallecer, ¿no? O sea, la matan a balazos, y cuando ves la foto de ella en la morgue, la ves tan rota, la ves tan lastimada, la ves tan indefensa, y dices, no debo morir esta chica así, ¿no?
Y hay una foto de ella, pues, bonita, con su pelo así con crepé que se hacían. Y ese caso de Regina Kruger, hay un libro que se llama Regina, y una obra de teatro que hizo Lucerito. Se llama el libro Regina, que es una porquería porque el hombre que lo escribió hizo ahí una mezcolanza terrible, pero Regina sí existió, y esa foto para mí es de las más impactantes que encontré, porque muestra la sin razón, ¿no? Una chica balaceada, pues por estar ahí y por querer protestar. Son las tres que, bueno, van dos, ¿no? Y otra es un culatazo que le dan a un estudiante en la prepa 1, le dan un culatazo en la cabeza y hay como 5 soldados rodeándolo y dices, híjoles, demasiado para un muchacho, ¿no? Y una última que no es foto, pero es caricatura, creo que te la mandé, el cartón de Abel Quesada, que dice ¿por qué? ¿Sí te llegó? Dice ¿por qué? 2 de octubre o 3 de octubre, y dice ¿por qué? Esa caricatura, pues creo que refleja todo lo que pasó en el 68, que es una pregunta al por qué pasó, ¿no? O sea, ¿por qué mataron a los muchachos? Y no hay respuesta, no hay respuesta. Y a 53 años, no hay respuestas claras, Yasmín. No hay respuestas claras que digan, hay teorías que el batallón Olimpia, que la operación Galeana, que si el ejército, que si Echeverría, que si Díaz Ordaz. Una respuesta a 100% de claridad no existe a la actualidad. Y ya por último, para finalizar con la entrevista, ¿alguna reflexión que usted nos quiera dar acerca de este movimiento? Ay, pues que no se embalde, ¿no? O sea, que no se embalde esa lucha, que nos falta muchísimo como sociedad para poder tener una sociedad mejor y más justa, que salgamos a manifestarnos cuando haya cosas por las cuales hacer, y que nuestro país no merece el gobierno que tiene, ¿no? No merece los sindicatos que tiene, no merece los medios de comunicación que tiene, tan viles, tan corrompidos, las iglesias que tiene, híjoles, muchas cosas yo creo que deben cambiar con el trabajo de todos y cada quien en su trinchera. O sea, yo sé que todos tenemos una trinchera que nos delimita, pues hacerla, ¿no? Y parte del libro fue decirles a los chavos que lo lean, que sepan qué fue lo que pasó. Te voy a mandar el libro, y si por ahí la propaganda, pues bienvenida, porque sí tenemos que cambiar. O sea, no podemos seguir en esta comodidad de, pues aquí estamos y pues no pasa nada, y ahí vamos, y hay que pelear, hay que pelear. Ok, para el público, ¿dónde podemos adquirir el libro? ¿O dónde se o cómo por desgracia, las editoriales son unas mafias que te quieren dar 5 centavos por libro. Pues sería a través mío, o sea, de mi Facebook, de la página del movimiento que tengo, pues ahí pueden solicitarlo, ver la manera de cuando yo vaya a México, pues llevar ejemplares, pues verlo, porque sí, en librerías quise colocarlo y pues es una mafia, ¿no? O sea, no entras si no hay un contacto muy, muy grande. Sí. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme brindado esta entrevista. Fue como muy valioso para mí que usted haya aceptado y que me haya brindado un poco de su tiempo, pues para contarnos las experiencias. En el video dejaré el link de su perfil para que lo puedan contactar si quieren adquirir el libro, para ya sea que cuando venga usted lo pueda entregar, o que se los pueda enviar, o que se puedan poner en contacto con usted para ponerse de acuerdo. Okay. Y pues no sé si quiera agregar algo más o quiera indicar alguna otra cosa. Pues básicamente es decirle a la gente que se informe. O sea, no podemos ver un evento con 68 desde una sola óptica, que es la óptica de la izquierda, que dice mi amigo Taibo II, que hubo 600 muertos. Oiga, ¿y por qué lo dice? Es que lo dijo un periodista inglés,
y el periodista inglés estuvo en la plaza. No, no estuvo. Entonces, ¿cómo lo dices? ¿Sí me explico? Hay muchos mitos, hay muchos mitos. Mira, yo les comento a mis amigos, si toda la gente que dice que estuvo en la plaza hubiera estado, se llenan 10 plazas. Todo el mundo dice que estuvo. No, yo estuve, y yo vi, y yo fui, y no es cierto. Hay mucha gente que se cuelga de yo estuve ahí para decir muchas tonterías, muchas mentiras, y que lucran con el movimiento. Entonces, es pedirle a la gente que se documente. No requieres estar ahí presente en el lugar para poder tener una opinión. Mis opiniones no son mías. Mis opiniones son de mucha gente que estuvo ahí y de mucha información veraz. O sea, tengo reportes de las autopsias, tengo de la cantidad de muertos levantados en la plaza. También dijeron, es que fueron a tirarlos al Golfo de México los cadáveres, por Dios. O sea, un cadáver lo puedes enterrar fácilmente si quieres ocultarlo, ¿no? Entonces, que se documente la gente, que lean, que tengan otra visión y que normen su criterio bajo la información, pues veraz, básicamente. Pues muchísimas gracias, señor Francisco, por la entrevista. Espero pues que le vaya muy bien y pues que no sea la última vez que sigamos en contacto para que alguna otra ocasión nos pueda contar algo más. Y Tal si vez gustas, de su experiencia en el temblor o tal vez de su experiencia en las elecciones del 2012, que también es parte de su libro, ¿no? Así es. Y si gustas, platícalo ahí en tu escuela, de hacer una presentación, o sea, con todo mi material que tengo, hacer una presentación del libro y de los hechos, ¿no? A mí me interesa mucho que los chavos pregunten. He ido a dar prácticas a las escuelas en Puebla y me asombra su apatía. Chavos, ¿alguna pregunta, comentario? No, oigan, ¿qué saben del 68? Pues que hubo muertos. ¿Y qué más sabes? No, pues que no saben los chavos y no les interesa saber. Y para mí el negarse a saber es lo más peligroso que puede haber, ¿no? Y si están en una universidad como la UAMI, que también es brava y que también es luchadora, infórmense con bases, no en suposiciones o de una vista muy parcial. Sí que bueno, sería como mi universidad es como una hija del movimiento, ¿no? O sea, surgió a partir del movimiento. Así es. Así es, Yasmín. Pues qué bueno, y te agradezco tu interés y tus ganas de hacer las cosas. Hay grandes fotógrafos, Pedro Goya, o sea, hay Álvarez Bravo, hay mucha gente que sacó fotos, Héctor García, del movimiento, muy valiosas, que hay que conocerlas. Aparte de ser bellas, son impactantes. Muchísimas gracias, señor Francisco. Hasta que luego. Le vaya muy bien. Hasta gracias luego. A ti. Hasta luego. Chao, chao.